Bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Expertos de renombre compartirán sus valiosos conocimientos y experiencias. Si aspiran a avanzar en sus carreras, mejorar su bienestar o simplemente aprender algo nuevo, están en el lugar adecuado. Este programa es un viaje sin límites hacia el conocimiento y el empoderamiento. Les brindaremos herramientas prácticas, consejos útiles y entrevistas inspiradoras. Pero también queremos escucharlos a ustedes. Así que únanse a nuestra comunidad de aprendices apasionados. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos. Sin miedo al éxito. Gracias por ser parte de esta aventura. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Sin Miedo al Éxito, que se transmite simultáneamente por la 107.7 FM todos los lunes a las 6 de la tarde y YouTube. Así que hoy tenemos la grata invitación a una persona que tiene mucha experiencia en el área laboral y que nos va a dar algunas directrices, algunos tips que mucha gente desconoce y está ahorita mismo en un proceso de incertidumbre nacional por la situación que existe en Panamá en estos momentos, de tantos cierres de calle y que las empresas ya están aspirando a entrar al Ministerio de Trabajo y solicitar, que ya lo están haciendo casualmente, suspensiones de contrato o media jornada. Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más sobre ese tema, que para nosotros debe ser sumamente importante, las personas que laboran en empresas, ¿qué van a hacer en estos momentos? Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Martiniano, quiero decirlo bien, Martiniano Higuero Chávez. Mucho gusto, Martiniano. Vamos a decirle Martín. ¿Cómo no, Simón? La verdad es que para mí es un placer estar aquí con tus oyentes, con los que nos ven a través de las redes sociales, YouTube específicamente, ¿no? Tengo entendido por el cual se transmite el programa. Y la verdad que es un placer y además un honor estar aquí después de muchos años de conocerte desde la niñez y ahora ya en tu etapa de profesional del recursos humanos, de tema de bienes y raíces, y como un estudiante de Derecho también, próximo jurisconsulto de la nación panameña. Oye, muchísimas gracias por esa entrada también, porque aquí el invitado y el invitado especial eres tú y a la persona que le vamos a poner todo el enfoque en este programa del día de hoy. ¿Y quién es Martiniano Chávez Higuero? Abogado litigante con maestría en Derecho Laboral, exdirector de la Dirección de Asesoría y Defensa Gratuita de los Trabajadores del Mitradel. Igualmente ocupó diferentes cargos de jefatura en el Ministerio de Trabajo. Así que una persona experta en estos temas que nosotros a veces nos atañen. Y este es el momento adecuado. Hago un espacio ahorita, Martín, porque eso es lo que ha pasado en Panamá. Han nacido nuevos abogados sin título, porque la gente empieza a divagar a cómo que se hacen las cosas y qué es lo que se hace, y realmente hay que, en el tema del derecho, como estábamos conversando tras bastidores, es un tema muy puntual que hay que saber realmente cómo se maneja la jurisprudencia y cómo se entienden las leyes, y que entre una ley puede haber otras cosas que pueden desencadenar otros elementos que pueden afectar a favor o en contra de una situación. Entonces creo que esta es una oportunidad que podamos nosotros conversar aquí, y estoy muy contento, de verdad te lo puedo decir, sobre este espacio que me estás dando para poder explicar un poquito a la gente de qué se trata el programa del día de hoy. Con el tema ausencias laborales por los cierres de las vías por crisis del contrato minero específicamente y las acciones que están tomando los diferentes empresarios. Vamos a dar la entrada a eso. Y comienzo con una pregunta interesante, perdón, con una pregunta muy interesante que nosotros debemos conocer a primera carta cabal. Entonces quiero que me diga lo siguiente, y la pregunta que nace. ¿Cómo pueden hacer los trabajadores y empleadores en las inasistencias en las empresas que no son por enfermedad o huelga? Una pregunta que me hago. Bueno, primero tomemos en cuenta de que la situación irregular que se ha estado dando en las últimas semanas, aproximadamente más de 3 semanas ya en una situación totalmente irregular,
donde las calles se encuentran cerradas, los trabajadores les cuesta llegar a sus empresas. Lo primero que debo decir es que entre el trabajador y el empleador debe haber una comunicación lo más fluida posible. Es decir, el trabajador que se encuentre atascado en un cierre de calle, que no va a poder llegar a su trabajo a la hora que le corresponde, debe comunicarse con su empleador inmediatamente y explicarle: estoy atrapado, no puedo llegar por la situación que se está dando. También forma parte de esta realidad es la comprensión que pueda tener la empresa con el trabajador realmente y buscar las fórmulas que el código le permite para poder establecer y seguir llevando adelante la relación de trabajo sin que ésta se vea afectada por un despido que posiblemente pueda llegar a ser injustificado. Ciertamente, como lo decía, esa comunicación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque así el empleador puede tomar las medidas necesarias con respecto a esa situación irregular que se ha estado dando. Recordemos que en la época de la pandemia, cuando el Ministerio de Trabajo pues tuvo que hacer casi de hecho, y mejor dicho, lo hizo porque era la necesidad del momento, realizar la suspensión de contrato, lo hizo en base a el artículo 198 que está en el Código de Trabajo, pero además el artículo 7 del Código del Trabajo señala: para todos los efectos laborales se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistirse. Es decir, ese artículo 198 que permite al empleador suspender los contratos de trabajo está basado desde antes a que la situación que se esté dando sea un caso fortuito o de fuerza mayor. En este caso, ciertamente, el trabajador no tiene directa responsabilidad en el hecho de que se estén cerrando las calles por una protesta nacional. Eso está realmente claro a través de las informaciones. Por otra parte, creo que es importante que el empleador conozca muy bien a su trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Que el empleador sepa dónde vive el trabajador, sepa la realidad que este trabajador vive en su diario vivir. Por eso es que yo digo, y como lo dice la partecita de lo que está, el cintillo que está pasando abajo, el derecho laboral es un derecho muy humano. Es muy humano porque el empleador no se puede desligar y no puede pretender de que ese trabajador es un robot o una máquina que no tiene sentimientos, que no tiene una realidad de vida y de que no tiene una realidad socioeconómica también. Ese trabajador tiene una familia, ese trabajador tiene una realidad. Entonces, el empleador debe conocer, no es que se va a meter en la vida del trabajador tampoco, pero sí conocer su realidad, dónde vive, si tiene celular, si tiene teléfono, cuántos hijos tiene. O sea, y todo eso debe estar ciertamente inscrito o redactado en su archivo o en su expediente. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo y esa comunicación debe existir para poder que el empleador tome las decisiones necesarias en base al Código del Trabajo, cuestión de que los derechos del trabajador no sean violados. Por el contrario, se respeten todos esos derechos laborales que existen y que están en acuerdos internacionales también de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que con eso contesto tu primera pregunta para así hacerla muy general y hacer una introducción al tema que hoy vamos a estar tratando. Oye, qué interesante lo que acabas de mencionar, porque eso me da luces y le da luz a muchas personas cómo son las dinámicas. Si bien es cierto, hay cosas que de repente en el Código de Trabajo no dice, pero que por la situación que está existiendo en el país, se crea entonces y se activa, creo que el artículo 7 mencionaste, ¿no? El artículo 7 del Código de Trabajo. Así es, el artículo 7 que en su momento el Ministerio de Trabajo dio a la luz cuando la pandemia para que estuviéramos claros de por qué se hacía la suspensión de los contratos. De allí saltarás al 198, que es el que te permite realizar la suspensión de los contratos.
creo que es bueno explicar este procedimiento de la suspensión de los contratos, porque recordemos que, y es más, nos estamos dando cuenta de que hay muchas empresas, y en este caso la micro y mediana empresa, que son las que se ven mucho más afectadas por esta situación, porque son empresas que generalmente no necesariamente tienen grandes capitales para soportar o asumir la quincena, todos los 15 del mes, o por lo menos el pago del salario del trabajador, con una situación como esta, donde no le es posible a la empresa generar los recursos necesarios para poder cancelar las planillas, cancelar los salarios de los trabajadores. Entonces, ya hay empresas, muchas de estas, que están solicitándole al Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos. Pero esta solicitud de la suspensión de los contratos no se hace al libre albedrío tampoco. No es que a usted se le ocurre, yo voy a suspender contratos. No. Usted tiene que ir a la Dirección Nacional de Trabajo, del Ministerio de Trabajo específicamente, donde usted allí en la Secretaría Judicial usted va a presentar como empleador una solicitud de suspensión de los contratos. En esta solicitud usted tiene que demostrar que la empresa está siendo afectada económicamente y que usted no va a poder cumplir con las quincenas que se le aproximan dentro de estos meses o dentro de este mes donde se han dado estas situaciones fortuitas, irregulares, y usted debe demostrárselo a la Secretaría Judicial. Esta a la vez va a ser una admisión de esa solicitud para entonces, si en el caso de que la empresa tenga sindicato, ellos van a llamar al sindicato y le van a dar un traslado para que el sindicato esté anuente de lo que el empleador quiere realizar por la situación económica que le está afectando para el pago de las planillas y el pago de las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador con respecto a esos derechos adquiridos obligatorios de pago, como es el salario, como son las vacaciones, como es la prima antigüedad. Entonces, en esa realidad, pues va a existir una comunicación entre el empleador, el ministerio y los trabajadores. Por eso que generalmente esta realidad tripartita de el derecho laboral, pues ayuda a que se puedan llegar a acuerdos entre trabajadores y empleadores. Entonces, al darle el traslado a los trabajadores, ellos también analizarán la situación y se conversará para ver si la Secretaría Judicial entonces permite que el empleador pueda hacer la suspensión de los contratos. No es que esto se hace al libre albedrío tampoco. Hay que llevar un procedimiento legal que está establecido dentro de la reglamentación que se da a la suspensión de los contratos, en este caso, que son cosas que a lo mejor usted no las lee en el código porque esta es una reglamentación que se encuentra aparte, o es el procedimiento que ha establecido el Ministerio de Trabajo dentro de la Secretaría Judicial para que los empleadores soliciten la suspensión de los contratos. Ahora usted se preguntará, ¿pero cómo fue en la pandemia? Había una diferencia, había una realidad nacional e internacional donde el ministerio se vio obligado a hacerlo prácticamente, de hecho, el de que se pudieran suspender los contratos y crear toda esta hermenéutica y todo el sistema que crearon a través de la plataforma del ministerio, donde los empleadores enviaban la solicitud y decían de la suspensión de los contratos. En esta ocasión, tomando en cuenta que esta es una realidad que estamos viviendo nacionalmente, el ministerio tiene que hacerlo a través del procedimiento que existe. Y el procedimiento que existe es que el empleador redacte su solicitud y la presente a la Secretaría Judicial de la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ese es el procedimiento. Para que entonces la Secretaría Judicial admita esta solicitud y entonces se le haga traslado a los trabajadores para que estos a su vez también puedan presentar sus descargos con respecto a que se les vaya a suspender los contratos. Porque debemos recordar algo, tenemos que dejarlo muy claro. Si se da la suspensión de los contratos,
la empresa se autoriza por parte del ministerio, la empresa no está obligada a pagar las quincenas, pero igualmente usted como trabajador no está obligado a prestar el servicio por el cual usted fue contratado. Así que, y por otra parte, lo ideal sería... Licenciado, pregunta que te la tengo aquí, no quiero que se me olvide. Claro. En muchas ocasiones sucede lo siguiente, la persona es suspendida de contrato, pero de una manera pasiva el supervisor o el jefe inmediato o el encargado, la persona que tiene ese contacto de empleador a trabajador, le hace llamada, le pregunta cosas, oye, no sé qué, ¿y por qué no trabaja desde casa? Y después vemos cómo arreglamos eso. ¿Qué usted le podría decir a esa persona que le pasa eso? Muy buena pregunta. Eso pasa. Muy buena pregunta, porque en realidad esto de la suspensión de los contratos, para mí en lo personal, por la experiencia vivida, siento que es el extremo. Entonces no podemos llegar al extremo cuando tenemos otras armas o tenemos otros medios para lograr que los trabajadores puedan continuar laborando y no se pare el proceso económico dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? Al hecho de que existe la ley de teletrabajo, y creo que es bueno señalar y decirles específicamente que la ley que regula el teletrabajo es la ley 126 del 18 de febrero del 2020. Una ley que gracias a que pues no sé, creo que fue por obra y gracia de Dios, de que un mes antes a que se diera la pandemia, se aprueba esta ley 126 del 18 de febrero que establece la regulación del teletrabajo en la República de Panamá, porque no teníamos una ley que respaldara el teletrabajo en Panamá, aunque el teletrabajo en algunas empresas ya se estaba dando. Y más eso, después inmediatamente tenemos el decreto ejecutivo 133 del 16 de septiembre del 2020 que reglamenta la ley de teletrabajo y dicta otras disposiciones. Es decir, hay herramientas para que la empresa, en el caso de trabajadores que puedan realizar el teletrabajo, porque esa es otra cosa, hay que ver realmente cuál es la posición del trabajador, cuáles son las labores que él realiza. Generalmente las empresas, en el caso de vendedores, en el caso de trabajadores administrativos como los contadores, las asistentes, pueden realizar, o sea, el empleador tiene que estar claro cuál es el trabajador que puede realizar teletrabajo. No es que todos los trabajadores puedan realizar teletrabajo. Hay trabajos muy prácticos, muy de estar en el campo, que no se pueden realizar a través de teletrabajo. Entonces, sí, ciertamente, esa pregunta que me haces, gracias a Dios, pues, por decirlo de esta forma, tenemos esta ley de teletrabajo y esto ayuda a las empresas a continuar con las labores diarias, por lo menos en el caso de los contables. Pongamos, los contables pueden seguir desde su casa haciendo la contabilidad, atendiendo correos, pero vuelvo y repito, estas cosas hay que hacerlas dentro de los márgenes que te permite la ley. Es decir, si tú le permites a tus trabajadores que hagan teletrabajo, también tienes que ponerle parámetros en el sentido del tiempo. Es decir, cierto está en que empezaron las protestas, cerraron las calles. Ok, el empresario, yo tuve una experiencia en estos días de una asesoría que di a una empresa, que el empresario me dice, yo por seguridad de los trabajadores les he permitido que hagan teletrabajo. Sí, pero usted tiene que darle un parámetro, es decir, analizar cómo se está moviendo la situación sociopolítica del país para poder determinar, bueno, vas a hacer teletrabajo de esta fecha a esta fecha. ¿Para qué? Para que también no se creen los abusos por parte y parte. Esa es la otra. No es que solamente los abusos son de los empresarios, también los trabajadores abusan del tema de teletrabajo y debes establecerle, si usted está en teletrabajo, ciertamente usted tiene que cumplir su horario de trabajo, es decir, de 8 a 4, de 8 a 5, usted va a estar, como quien dice, anuente a las instrucciones del empleador para poder realizarlas a través del teletrabajo. Señor Martiniano, te voy a decir Martiniano, Martín, ¿cómo quiere que te diga? Martín, Martiniano, tú estás en libertad, Martín. Nuestra amistad es grande.
Exacto. Martín, dime algo. ¿Cuál es la ley de teletrabajo para que la gente lo pueda buscar y darse cuenta cuáles son sus derechos? Si la empresa le manda a hacer teletrabajo, que no vaya como borreguito a su casa y se queda ahí, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y desconozca cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Cuál es la ley? La ley 126 del 18 de febrero del 2020. Recordemos que la ley señala que si un trabajador va a estar en teletrabajo, la empresa debe proporcionarle las herramientas necesarias para poder que este trabajador realice la labor que le corresponde. Es decir, no es que me vas a mandar de teletrabajo y bueno, yo no tengo computadora, pues no tengo laptop. La empresa debe proporcionarte el instrumento para que tú puedas realizar el trabajo, para que después no haya la excusa de, ay, es que porque yo no tengo computadora. La empresa debe convertir. Por eso es que yo vuelvo y repito, el derecho laboral es un derecho muy humano. Es humano en el sentido de que el empleador debe tener las consideraciones necesarias con el trabajador para poder que éste realice su labor de una manera consona, de una manera humana, trabajo digno, como dicen en la OIT. Entonces, el trabajador también tiene que tener esa entereza y ese, como quien dice, esa madurez de saber que él depende de ese trabajo para la subsistencia de él y su familia. Es decir, ese es el trabajo, esa es la labor, ese es el lugar que le proporciona a él un salario para él poder cumplir con su obligación. Entonces, esa interacción entre empleadores y trabajadores debe estar bien compenetrada y comunicativa. Debe haber mucha comunicación. Entonces, el empleador debe saber que debe proporcionarle los instrumentos al trabajador para que éste realice la labor y que ese trabajador va a tener que utilizar un internet, una luz, etcétera, etcétera. Lo digo así rápidamente porque hay una realidad. Cuando se dio el tema de la pandemia, los empleadores, sí, se agarraron de la ley de teletrabajo, pusieron a sus trabajadores en teletrabajo, pero no les proporcionaban las herramientas necesarias para que el trabajador realizara esa labor. Y esa labor es una labor que va a beneficiar a la empresa y por tanto la empresa debe proporcionarle al trabajador todos esos instrumentos. Entonces es necesario que haya una comunicación muy asertiva entre empleador y trabajador para poder que esta ley de teletrabajo se cumpla y que la reglamentación igualmente del decreto ejecutivo número 133 del 16 de septiembre del 2020 que reglamenta la ley de teletrabajo, porque no es solo la ley, recordemos que las leyes se hacen, sí, se ponen en práctica, pero hay que reglamentarla. Entonces, en la reglamentación usted va a encontrar otras circunstancias, otros artículos que van a ayudar a que esa relación del trabajo, en este caso teletrabajo, sea lo más acorde posible con la realidad de la empresa y del trabajador. Oye, qué bueno que me estás y nos estás informando a todos nosotros, Martín, sobre estos datos. Porque claro, como me está dando esta información, el procedimiento y todas las cosas, ahora me quedan otras interrogantes que quiero ver si las puedo aclarar contigo. Y sabemos que hay cosas que están escritas en un contrato y hay otras cosas que son tomadas en consideración por medio de lo que es la costumbre. ¿Ya? Hay cosas que de repente se hacen en la empresa y no se tienen que establecer dentro de un contrato para decir, lo voy a hacer porque lo dice mi contrato. Hay muchas interrogantes. Por ejemplo, aquí nació una pregunta que dice, si el trabajador rechaza la condición de trabajar desde casa porque tiene el contrato suspendido, ¿puede tener legalmente alguna represalia a la empresa para con la persona? No, la empresa no puede tomar represalias contra el trabajador porque el trabajador, si tiene el contrato suspendido, como lo dije hace un instante, si la empresa logra que se le apruebe a través del Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos, el trabajador no está obligado a laborar. Es decir, no tiene que realizar el trabajo que a través de un contrato de trabajo firmó en su momento y la empresa no está obligada a pagar al trabajador. Por tanto, si hay suspensión de contrato, no puede haber trabajo, no puede haber labor por parte del trabajador. Eso tiene que quedar muy claramente establecido. Si usted no le suspende el contrato, sino que le da, como quien dice, adenda
al contrato el hecho de trabajar a través de teletrabajo, eso es otra cosa. Y si está en, como quien dice, laborando, está trabajando, usted debe cumplir con lo que el empleador le está solicitando o ordenando, en este caso, ordenando, en dado caso, porque recordemos algo, cuando tú como trabajador firmas un contrato, entras en esas características que nos dice el código. Usted está bajo subordinación jurídica y dependencia económica. Además, usted también tiene como trabajador que realizar la labor por la cual el empleador lo está contratando. Eso es parte de los contratos de trabajo que se realizan en las empresas y que debe ser cumplido. Es decir, vuelvo y repito, quiero que esto quede bien claro. Si a usted le suspenden el contrato, usted no está obligado a trabajar. Igualmente, usted tiene su contrato suspendido, el empleador no está obligado a pagarle la quincena. Pero Martín, y a todas las personas que nos están escuchando, estamos claritos que eso está escrito y que no se puede, ¿cierto? Correcto. Pero también hay algo que no está escrito, que está en una letra gris casi transparente, que es esa incertidumbre que la persona tiene por un ingreso que depende de muchas cosas dentro del núcleo familiar. Y eso está pasando. Sí, claro, lógicamente. Por eso mismo, el código tiene ciertas alternativas. Ya te hemos comentado sobre la ley de teletrabajo para no suspender y para no tener que llegar al tema de la suspensión de los contratos. Igualmente, el Código de Trabajo en el artículo 159 nos habla de que se pueden reducir las horas laborables. Es decir, esta situación que está creando irregularidades en la asistencia a los trabajadores, usted la puede conversar con los trabajadores. Voy a darle un dato. Ya mencionamos el artículo 159, pero antes de adelantarme con el artículo, voy a explicar un poco acerca de este artículo. Recordemos que la empresa también tiene la posibilidad de conversar con sus trabajadores para enviarlos de vacaciones, negociar las vacaciones, adelantarles vacaciones. El adelanto de vacaciones en muchas ocasiones puede traer ciertos conflictos, pero esto sí es algo y una recomendación que le doy a todos, tanto al trabajador como al empleador. Nada de lo que usted negocie con su empleador o el empleador negocie con usted lo deben dejar verbalmente. No, deben dejarlo por escrito. Las negociaciones entre trabajadores y empleadores siempre deben quedar por escrito. No pueden ser verbales en el sentido de que usted las dice y se quedan en el aire o se comienzan a realizar, pero no quedó nada por escrito, porque después a usted se le olvidó, el tiempo pasó. No. Si usted va a realizar una negociación con su empleador o con o el empleador con el trabajador, en este caso, hay que dejarlo por escrito. Entonces, tomar en cuenta de que puede que hayan trabajadores que tengan vacaciones vencidas. Bueno, aprovechar este tiempo y mandarlo de vacaciones. Esa es una opción también. El enviar a los trabajadores de vacaciones. O si usted le adelanta vacaciones, vamos a decir, usted dice, bueno, vamos a adelantarte unos 15 días de vacaciones. Déjelo por escrito, que se le adelantaron 15 días de vacaciones. Porque, lo digo por esto, porque si el día de mañana la relación laboral termina, usted no va a poder, como empleador, descontarle al trabajador unas vacaciones que usted le adelantó. Porque al trabajador, cuando se le paga la indemnización de los derechos adquiridos obligatorios de pago, no es prohibido, mejor dicho, es prohibido que el empleador le toque esa indemnización, es decir, le descuente de esa indemnización, le descuente algo como vacaciones que se las adelantó. Usted en este caso tendrá que sacar estos cálculos porque puede que haya entonces vacaciones proporcionales que tenga que pagarle para ver si esa proporcionalidad es la cantidad de dinero que usted en su momento le pagó por unas vacaciones adelantadas. Entonces usted tendrá que hablar con el trabajador y explicarle, bueno,
Cuando en aquel entonces aquí mira que quedó por escrito, tú me firmaste, aceptaste que te adelantara ciertas vacaciones, ya yo te he cancelado estas vacaciones que en su momento te correspondían por ya la finalización de la relación de trabajo. O sea, esas cosas hay que dejarlas bien establecidas. En derecho laboral, en la relación de trabajo que existe entre el empleador y el trabajador, nada puede quedar verbal. Es más, y aunque el código permita que existan los contratos verbales, no debe, y preferiblemente mejor es hacer el contrato, dejar todo por escrito para que el día de mañana no hayan malas interpretaciones. Recordemos que hay una presunción en el Código del Trabajo, en el artículo 69, que dice que si no existe contrato, se presumirá por cierto todo lo que el trabajador diga en su momento. Entonces, en ese sentido, la carga de la prueba la va a tener la empresa y la empresa debe tener la posibilidad de poder comprobar eso. Artículo 69. Retomando el tema del artículo 159, que permite la disminución del horario de trabajo de los trabajadores, en este caso, tomemos en cuenta algo. En Panamá, nuestro salario es pagado por hora. Usted tiene que tener muy claro cuánto le pagan a usted por hora. Sí, que en la quincena le llega lo que le pagan por hora a través de, si usted trabaja 48 horas semanales, eso se divide o usted lo sabe por hora cuánto usted gana. Entonces, ahí da la oportunidad a que el empleador pueda disminuir la carga horaria del trabajador y solo pagarle por el trabajo que realiza, es decir, por la cantidad de horas que trabaja. Solo le puede disminuir el 50% de la carga horaria, no le puede disminuir más. Es decir, si trabaja 8 horas, lógicamente, todos los días, el trabajador entonces usted le disminuye y le arregla ahí el horario y va a trabajar 4 horas. ¿Qué va a pasar? Que solo le va a tener que pagar las 4 horas que está laborando. Y entonces el trabajador debe tener claro, igual que el empleador, cuál es el pago por hora que se realiza. Mira, siguiendo la línea de lo que estás hablando, hay varias interrogantes que nacen mientras que estás hablando. Y aquí hay una que yo creo que mencionaste un pedacito, pero quisiera que nos aclararas esa parte sobre el tema este. El ser suspendido de su contrato le priva o le elimina sus derechos de prima antigüedad, indemnizaciones, vacaciones proporcionales, permanencia y otros anexos que existen dentro de la estabilidad de la persona. Para nada. La suspensión de los contratos, que usted tiene que tener claro, usted puede suspender el contrato por un mes, por un mes, prorrogable hasta 4 meses. Pero usted tiene que, si usted va a prorrogar la suspensión de los contratos, tiene que volver a ir al ministerio para que el ministerio le autorice esa suspensión. Pero no pierde el trabajador su continuidad laboral, ni su prima antigüedad, y mucho menos tema de vacaciones, eso, 13º mes tampoco. Por el contrario, el empleador tiene que tener bien claro en qué momento suspendió el contrato. Eso está claramente establecido en los artículos siguientes, después del 198 del Código del Trabajo, que habla de la suspensión de los contratos. ¿No? Así que, ciertamente, a respuesta de tu pregunta, no pierde el trabajador. Es más, durante la suspensión de los contratos, el empleador, voy a decirlo de esa forma, muy panameñamente, no sé si esto está bien dicho, no puede jugarle la habilidad al trabajador y contratar a alguien en su puesto por mucho menos salario del que le está pagando a este trabajador. Si usted suspende los contratos como empleador, usted no puede contratar a nadie en la posición del trabajador al cual le suspendió el contrato. Y oye, otra pregunta. Sigue corriendo el tiempo. Ok, sigue corriendo el tiempo, correcto.
Mira, Martín, otra pregunta ahí dentro de lo que estás hablando, porque no quiero que se me escapen, que las voy anotando porque van naciendo dentro de la información que estás presentando. Y es esta parte que he visto que está pasando. Les digo porque me han escrito, me han llamado y me han dicho, oye, ¿te parece esto correcto? Yo lo estuve buscando en el código de trabajo, que fue casualmente ayer, pero yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en el mismo programa con Martín. Vamos a preguntarle directamente a él qué considera de esto. Y es el tema de los días de ausencia que la persona va a tener porque está cerrada la calle y no puede llegar a su trabajo. Se pueden tomar de los días estos de ausencia, de 18 días de ausencia que tiene la persona de derecho durante el año. No. Porque lo que pasa es que esos días... Lo están haciendo, las empresas lo están haciendo. Es que es lamentable, pero esos días, de que 18 días, eso es de incapacidad por enfermedad. Y si usted falta, tomemos en cuenta algo. El código, en el artículo 126, habla sobre las obligaciones de los trabajadores. Entre estas obligaciones está el de realizar el trabajo convenido. Igualmente habla sobre las prohibiciones de los trabajadores, faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador. Aquí debe haber connotaciones de comprensión por parte del empleador. Si tú tienes comunicación con tu trabajador y tu trabajador te llama y te dice, mire, jefe, no puedo llegar porque me agarró el tranque. Cerraron la calle y no voy a poder llegar, o no voy a poder llegar hoy, o no voy a poder llegar a tiempo. Creo que debe haber cierta consideración. Tomen en cuenta algo. Recordemos que los 18 días, eso de incapacidad o de ausencia por incapacidad médica, eso está pago por la Caja del Seguro Social. Estos días no son pagados por los días de ausencia por esta situación no son pagados por la Caja del Seguro Social. Debe haber cierta comprensión por parte del empleador. Por eso es que con esta situación está el tema de buscar ciertas soluciones a lo que se está viviendo. Puedes dar vacaciones, puedes utilizar el teletrabajo o solicitarle al ministerio la suspensión de los contratos. O ciertamente tomando en cuenta el hecho de que como no son ausencias justificables, porque la de los 18 días son ausencias justificables. Estas no. Estas son ausencias por una situación irregular, fortuita que se está dando. Entonces, hay formas de que se converse con el trabajador para tratar de llegar a ciertos arreglos de que, bueno, yo te lo pago, pero tú me las pagas en tal tiempo, después que se arregle la situación, me colaboras y te quedas un par de horas más. Pero todo eso tiene que ser conversado. Recordemos siempre algo. En este caso, toma tu agüita, tranquilo. Toma tu agüita. Cuando el artículo 6 del Código del Trabajo señala claramente, y creo que debemos dejarlo muy bien establecido. Artículo 6 del Código del Trabajo. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones de trabajo legales, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertamente, y tú lo has mencionado, lo has señalado en varias ocasiones, hay cosas que no están escritas en el código. Hay detallitos, cosas o la línea esa gris que pueda existir. Entonces, la interpretación que se le pueda dar a esas cosas deben ser a favor del trabajador, porque el código ahí sí te lo señala taxativamente. Deben ser las más favorables al trabajador. Entonces usted va a tratar de buscar la forma de que el trabajador no se vea perjudicado o no perjudicar al trabajador directamente. Y aunque en el código, como lo señalé hace un rato, hay obligaciones, en el artículo 126, los derechos y obligaciones de los trabajadores, también hay obligaciones por parte del empleador que están más adelante en ese capítulo número 4,
en ese título número 4, capítulo primero de ese título cuarto, también hay obligaciones de los empleadores, donde el empleador también tiene que tomar en cuenta de que él también tiene cosas que cumplir, que lo primero es no perjudicar al trabajador, por el contrario, tratar de llevar una relación lo más acorde y armoniosa posible con el trabajador, porque no es tampoco justicia social el hecho de que el empleador quiera imponer situaciones que el trabajador no va a poder cumplir. Oye, hay otra pregunta que tengo aquí que me nació dentro de la información que estás brindando y es la siguiente. ¿Actualmente hay un decreto específico que indique los casos de suspensión de los contratos por el tema actual? ¿Crees que debería impulsarse alguno? ¿Cuál es tu opinión? No hay en este momento, aunque existe la ley 101 que implementó el Ministerio de Trabajo también para, que es una ley un poco de años atrás, bastante actualizada en el sentido de que la implementaron por pandemia para el tema de poder darle al trabajador la opción de estar en su vivienda cuando se da un tema de despido justificado, pero que, o por lo menos si vamos a decir, la empresa te ofrece un mutuo acuerdo y tú como trabajador no lo aceptas, pero lamentablemente la empresa dice, pero no tengo. Entonces la empresa lo que hace es que te puede mandar a tu casa y te puede seguir cancelando, dando tu, porque recordemos una cosa, también hay que decirlo, y aunque hay una realidad que pareciera que en nuestro país puede ser una situación sine qua non, el hecho de que pareciera que la relación de trabajo es eterna entre la empresa y el trabajador. Las relaciones de trabajo no pueden ser eternas. El empleador tiene también el derecho de determinar quiénes van a ser sus trabajadores o como lo dicen a nivel de recursos humanos, quiénes van a ser sus colaboradores. Eso es una terminología muy de recursos humanos, no del derecho laboral. El derecho laboral habla de trabajadores. Entonces, el empleador es su derecho tener, como quien dice, la opción de escoger a sus trabajadores. Claro. No es como quien dice, una relación eterna entre el trabajador y la empresa para quedarse. Así que el empleador tendrá la opción de determinar quiénes son sus trabajadores y el día de mañana, si siente que el trabajador no le está rindiendo a cabalidad, no está llenando los requisitos que él en su momento le solicitó que llenara, le puede dar, como quien dice, la finalización de la relación de trabajo. Si el trabajador no acepta, pero el empleador no quiere llegar a un tema de despido injustificado, pues esta ley 101 le da la oportunidad, como quien dice, de poder enviar al trabajador a su casa hasta ver la posibilidad en qué decisión tomar al final. Pero es una ley quizá un poco no está muy utilizada. Está como quien dice quitándole el polvito que tiene encima la ley esta 101 para ponerla en práctica, pero en realidad la suspensión de los contratos está bien establecida en el Código del Trabajo, el cual usted puede accesar y tener en cuenta eso. Mira, aquí hay otra interrogante que tengo, que es la siguiente. Esto es bien importante, la pregunta que te voy a hacer, porque es una pregunta que está en la palestra, que hay muchas personas que se la están haciendo en estos momentos, y es la siguiente. ¿Qué has escuchado de los gremios empresariales sobre las suspensiones y cuáles son las cifras actuales de empresas solicitando suspensiones de contrato del Ministerio de Trabajo? ¿Te has escuchado esa información? Ok, actualmente la información que yo he escuchado, sí, por lo menos por parte de los gremios empresariales, en este caso el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONET, que le envió una nota a la ministra de Trabajo para buscar la posibilidad de que se iniciara este proceso de suspensión de los contratos, porque ciertamente el que debe autorizar esto es el Ministerio de Trabajo. Está establecido en el código, pero el ministerio tiene que estar anuente a que se empiece. Aparentemente habían como solicitudes de más de 45, 50 empresas solicitando ya al ministerio aquí en la ciudad capital, solicitando la suspensión de los contratos. Esa es la información que someramente yo manejo,
porque es una información reservada también, no pública, que da la oportunidad, como quien dice, a los empresarios a solicitarla. Pero volvemos y repetimos, el hecho de que hay otras opciones, quizás deba ser la opción más radical, la de la suspensión de los contratos, porque si tenemos la ley de teletrabajo con su respectiva reglamentación, tenemos la posibilidad de que el empresario pues utilice el tema de vacaciones para solicitarle a sus trabajadores de que puedan irse al descanso de las vacaciones mientras esta situación se va resolviendo, que esperemos y confiemos en Dios de que esto se resuelva antes del mes o por lo menos en la primera semana de diciembre, ya tengamos una solución a esta situación para poder de que la economía se siga, porque la economía es una rueda que va girando y necesitamos que esa rueda siga girando, la rueda de la economía, para poder que los trabajadores sigan teniendo sus recursos a través de su salario para poder seguir subsistiendo. Mira, excelente información que nos estás dando en la tarde, en el día de hoy, tarde, día, noche, la persona que en estos momentos nos está escuchando, que va a ser el día lunes, quizás a las 6 de la tarde. Quizás tomemos en cuenta de que para la semana puedan darse más solicitudes de suspensión de contrato. Recordemos también otra cosa, y dejémoslo claro, usted solicita, falta ver que el ministerio le apruebe esa suspensión de los contratos, conversando con los trabajadores, o sea, el análisis que debe hacerse de esa solicitud está en base también al rubro que maneja la empresa, cómo está la economía desde esa perspectiva, porque ciertamente quizás, sí, todos nos estamos viendo afectados por lo que está sucediendo, pero hay empresas que quizás en este momento pues no estén tan afectadas por la realidad, porque son rubros primordiales para el ser humano, los medicamentos, la farmacia, sí pueden ser, mira, hemos estado viendo en las noticias que por lo menos las fondas que viven del día a día se están viendo sumamente afectadas, ciertamente porque los trabajadores no llegan a los puestos de trabajo, por tanto no compran comida en las fondas, entonces estas se están viendo, este rubro está siendo muy afectado. Si hay alguien que en su momento tiene a lo mejor todo dentro de la regla, o los restaurantes, así como de comida popular, soliciten, quizás puede que le den la suspensión, pero no, quizás no necesariamente otro tipo de empresas que a lo mejor sí han podido seguir funcionando y que no se han visto tan afectadas como otro tipo de empresas. Oye, hablando sobre ese mismo tema, sobre las empresas, como en este caso, que están siendo afectadas, siempre que esas empresas están siendo afectadas, son empresas como lo dijiste, fondas o temas que son del día a día, restaurantes. Hay otras empresas que ya funcionan con teletrabajo, que el impacto no va a ser tan grande. Inclusive hay unas empresas que les conviene el teletrabajo. Pero sí hay una realidad, que hay personas que tienen cierta edad, que están ahorita en una zozobra grande, Martín, sobre que ya tienen arriba de 45 años y están viendo que la situación está apretada. Están actualmente haciéndose de instituciones de personas en bancos, en empresas grandes, en empresas medianas y grandes, en micro, que desaparecen porque ya no pueden seguir operando, o las pequeñas empresas. ¿Qué recomendación tú le darías a esos empresarios para que puedan de repente no irse directamente a liquidar a los colaboradores, sino que vean otra opción antes, como lo dijiste, antes de llegar a la suspensión o a la liquidación de los colaboradores? ¿Qué recomendación le darías que hicieran antes? Bueno, yo en lo personal siento de que ciertamente cada rubro es diferente, ¿no? Cada empresa debe tomar la decisión más acertada posible, porque yo no puedo decir exactamente a nivel económico con respecto al manejo en general de las empresas. Las opciones están dadas en el Código del Trabajo. Hay las posibilidades de realizar ciertas actividades a través de esta ley de teletrabajo. O, lógicamente, el tema de las vacaciones. En dado caso, vuelvo y repito, la comunicación que debe existir entre el empleador y el trabajador es una comunicación
que tiene que ser lo más cercana posible y efectiva posible. Hay en muchas ocasiones, dependiendo del rubro de la empresa, que se han tomado medidas como cambios de horario, cambios en la cantidad. Ahí tenemos pues el tema de buscar conversar con el trabajador para poder hacer la reducción de la cantidad de horas de trabajo, que también disminuye desde una perspectiva el tema de la remuneración salarial, pero que efectivamente tampoco es una situación que puede ser eterna. Esa es una situación que hay que ponerle fecha de inicio y fecha de terminación, porque es la manera de poder que la empresa no cierre en su totalidad, y la otra de que el trabajador no quede sin el sustento a su familia. Entonces, las recomendaciones están las posibilidades que existen dentro del código, la ley de teletrabajo, y lo último, para mí en lo personal, debería ser la suspensión de los contratos, que ciertamente, volvemos y repetimos, el hecho de que si usted suspende los contratos, eso no quiere decir que usted está liquidando al trabajador. Usted tiene que mantener ese puesto de trabajo. Para ese trabajador que usted le suspendió el contrato, no contratar a nadie en esa posición hasta que el conflicto. Recuérdese que la suspensión de los contratos máximo un mes sí es prorrogable, pero lógico, estamos claros que esta situación tampoco va a ser a tan largo plazo. Ya hemos pasado aproximadamente 3 semanas, vamos para la cuarta, ya más o menos un mes de estar en esto, pero que tiene que tener una solución, porque la solución ya se ha dado, ya se ha dicho que estamos esperando el tema de el fallo de la Corte, y que la Corte pues declare el contrato inconstitucional. Pero ciertamente eso no va a demorar, no va a tener una solución muy a largo plazo. Al contrario, debe ser una solución prácticamente a mediano plazo, por no decir que a corto plazo. Y esta situación tampoco va a ser, la recuperación económica va a ser difícil. Creo que vamos a tener una recuperación muy lenta, porque es un proceso que la economía se ha visto afectada a un nivel que no teníamos claro en este momento, pero sí ha habido un freno en la economía que lamentablemente ya venía golpeada por la pandemia. Así que las recomendaciones están: busque cuántas vacaciones pueda tener el trabajador, mire para ver si puede conversar con él para ver el tema de la disminución de la cantidad de horas de trabajo, arregle los horarios y use la suspensión como una medida extrema a la cual usted no pueda, porque hay que hacerse la reingeniería realmente. Eso es lo que tenemos que hacer, una reingeniería en esta situación. Mira, apoyando eso mismo que me estás diciendo y el tema de lo que es la estabilidad del empleador, hay otra pregunta que me nació, y es la siguiente: ¿cómo queda el tema de los pagos del seguro social para ese empleado suspendido? ¿Pierde cuotas? No. Ciertamente, también el tema de los pagos a la caja del seguro social, porque usted va a tener que determinarle a la empresa, a la caja, explicarle que le autorizaron la suspensión de los contratos. Entonces usted, por tanto, va a tener que, porque usted no se está generando la quincena, y si no se está generando la quincena, no se están generando los pagos de los impuestos como deben generarse. Entonces usted le tiene también que ir, porque recordemos algo: una cosa es el derecho laboral con el Código del Trabajo, y otra cosa es la ley de la Caja del Seguro Social, la ley 51, que es la ley de la Caja del Seguro Social. Ella también tiene sus normativas, y que también usted tiene que hacerla explicativa o hacerle las explicaciones necesarias a la caja de que usted hizo la suspensión de los contratos, y de que usted en ese tiempo no es que pierde cuotas como tal, porque no es que le dejan de, le van a dejar de pagar, ciertamente, porque no se está generando el ingreso, pero va nuevamente a restablecerse el trabajo, y por ende se van a restablecer los pagos de las cuotas a la caja del Seguro Social.
Pero una pregunta, Martín, si esa suspensión nuevamente se retoma y el empleador va al Ministerio de Trabajo y solicita nuevamente la suspensión de contrato otro mes más, y pasaron 3 meses y esa persona siguió en esta situación, esos 3 meses que dejó de pagar, también se va a dejar de pagar seguro, por ende se va a atrasar 3 cuotas. Eso creo que eso es lo que entiendo, ¿no? Es correcto, así es. Eso lamentablemente es parte de las afectaciones con respecto a esta situación como tal. O sea, son las afectaciones. Entonces, hay una realidad, porque recuérdate que esos impuestos, el impuesto de la Caja del Seguro Social, el impuesto sobre la renta, el seguro educativo, el empleador paga una parte y el trabajador paga otra parte. Entonces, lógicamente, si no están generando los pagos correspondientes al salario del trabajador, no se están generando ingresos a la empresa, ciertamente está ese problema de que no se va a poder pagar las cuotas de la Caja del Seguro Social, pero hay que hacerle los señalamientos a la caja, porque recuérdate que si no se paga, al empleador le ponen una multa y el empleador entonces queda pagando multas por una situación que debió haber informado a la caja para que la caja pudiera aplicar las medidas necesarias y hacer esa suspensión también en el tema del pago de la planilla. Mira, estamos ya próximos a terminar el programa. Ha sido fantástica toda esta información que nos has brindado, pero no puedo pasar por alto esta información. Que me la puedas resumir, si puedes en un minuto, te lo voy a agradecer en el alma, porque tú como abogado, ¿cuál crees que es esta posición? ¿Derogación de la ley? Como abogado, sobre la posición de la derogación de la ley o la espera de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tú consideras cuál sería o sea, qué sería más conveniente para ti como abogado? Bueno, tomemos en cuenta algo. Definitivamente que hay demasiada información que no se ha transmitido correctamente con respecto a este hecho. Si nos sentamos fríamente a analizar el hecho de que ya la ley 406 está demandada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, ciertamente tenemos que tomar en cuenta de que debemos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque se crearía una situación muy y es más, y la Corte entonces no pudiera entrar a dar un fallo de inconstitucionalidad si se hace lo que se está solicitando también, que es la forma de derogar la ley a través de otra ley en la Asamblea de Diputados, porque ese es el otro tema. Pero nadie ha salido, y lamentablemente las explicaciones y los abogados no se han puesto de acuerdo con cuál es la mejor salida con respecto a lo que se está dando con respecto a la ley 406. Ya las demandas están interpuestas. Lo que nos indicaría la ley, o por lo menos la forma jurídica de verlo, es que la Corte dé un fallo de inconstitucionalidad o de decirnos, porque eso también puede pasar, de decirnos que la ley es constitucional. Todos estamos claros de que hay artículos dentro de la ley, por lo menos en el caso de los abogados, de que son artículos inconstitucionales y que son perjudiciales a la nación panameña. Además de que también yo soy del concepto de que debía haberse negociado un contrato mucho más a favor del Estado panameño de lo que se ha negociado hasta ahora. Y hacer la comparación de algo que existió y que fue declarado inconstitucional, que fue el primer contrato, con el contrato que tenemos ahora. Lógicamente vamos con el de ahora quizás pudiéramos decir, entre comillas, que tuviéramos un mejor contrato, pero el primer contrato se declaró inconstitucional. He escuchado a distinguidos juristas panameños decir de que si ya en la primera ocasión se declaró inconstitucional, ya este contrato es cosa juzgada. Por tanto, ya ni tan siquiera debería entrarse a ver el contexto del actual contrato, porque ya hubo un contrato
que se declaró inconstitucional. Por ende, ya estamos en lo que diríamos de una forma como abogado de que ya hay cosas jugadas. Muchísimas gracias, Martín. El tiempo nos atacó, ya nos cayó encima el tiempo. Te agradezco en toda el alma de toda la información que nos ha brindado. Ha sido muy importante todos estos datos. Y bueno, recuerde que estamos en la 107.7 FM Estéreo Universidad, junto con el canal de YouTube Sin Miedo al Éxito del profesor Simón Navarro. Así que estaremos en otra ocasión participando con otro invitado de lujo como el que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Martín, por toda esta información que nos brindaste y nos veremos la próxima semana. Saludos. Saludos a los oyentes.